Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Bueno, pues ahora continuamos con el panel Acciones Internacionales OEA. Este panel sobre la Organización de Estados Americanos tendrá como ponentes a los embajadores Alejandro Ordóñez, Jaime Aparicio y a Margarita Rey Anaya, y será moderado por Neidy Casillas de Global Human Rights, a quien cedemos la palabra para que presente a cada uno de los que nos acompañan. Ánimo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros panelistas. El embajador Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, si puede tomar su asiento. Y también tenemos a Margarita Rey, la doctora Margarita Rey, ella funge como experta en un comité de la Organización de Estados Americanos. Además, vamos a tener en línea, porque no pudo estar con nosotros, al ex embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, y esto les va a dar a ustedes una oportunidad de oír de primera mano qué es lo que pasa en estos organismos internacionales, es decir, no lo van a escuchar de nosotros, que estamos como por fuera, sino lo van a escuchar de la gente que estuvo dentro, fueron los embajadores que ocuparon la silla de un país y que tuvieron que dar esta pelea desde adentro. Si me pueden ayudar con un aplauso para poder darle la bienvenida a nuestros speakers. Vamos, sí. ¿Escuchan? ¿No? Ahí está. Bueno, como les decía, el día de hoy van a escuchar de nuestros expertos. Lo único que yo les quería comentar para introducirlos es, acabamos de escuchar el panel de las Naciones Unidas y vimos la situación terrible que se vive en las Naciones Unidas. Cuando estábamos planeando este panel decíamos, qué triste que nos tocó la parte negativa, pero quiero que se esperen hasta el final porque no todo es negativo, van a ver que hay mucha esperanza, así que por favor tengan paciencia y lo mejor vendrá al final. Primero, lo único que quiero enfatizar es que hay una gran diferencia entre las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. La primera diferencia es que la mayoría de las personas no están muy al tanto de lo que sucede en la Organización de Estados Americanos. Todo el mundo ve a las Naciones Unidas como la organización y encima la ven como una organización que hace mucho bien, lo cual, siento desilusionarlos, no es cierto. Me acuerdo en mis primeros tiempos que llegué a Naciones Unidas, yo pensé que iba a encontrar discusiones sobre la pobreza, sobre la educación, sobre el acceso a la salud. Nada de eso se discute. ¿Qué se discute? Cómo legalizar el aborto en los países, cómo imponer la ideología de género, cómo prohibir las terapias de conversión, cómo imponer una educación sexual a los niños en la que les enseñen que tienen muchas opciones de las cuales escoger, etc. Lo importante, les decía, de la OEA es que, a diferencia de Naciones Unidas, la OEA tiene una comisión y una corte, es decir, tiene mayor poder sobre las Américas. La OEA es una organización que es internacional, pero solamente cubre el continente americano, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Entonces, este poder tiene mucho poder, mucho más que Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas ciertamente se discuten las resoluciones que son tremendas y que se tratan de imponer a los países, pero en la OEA tenemos una corte que está decidiendo por nosotros.
Y no solamente una corte, pero todo un sistema que está decidiendo por nosotros. Es decir, estos organismos actúan como gobiernos supranacionales. Ya no somos nosotros quienes decidimos qué tipo de leyes queremos. Ya no son nuestros parlamentarios quienes deciden qué tipo de leyes quieren que rijan su país. Son estos gobiernos internacionales que están diciendo y dictando qué tipo de leyes quieren para nuestros países. Con esto quiero presentar primero al embajador Alejandro Ordóñez, ex embajador Alejandro Ordóñez. El embajador tiene una tremenda currículum, pero lo voy a dejar para que en concreto les dé, como les decía, su experiencia siendo un embajador desde lo que se vivió en la OEA y cuál es la situación que actualmente se está viviendo en este organismo. Embajador, muchas gracias. Adelante. Muy buenos días o muy buenas tardes. Me corresponde adelantar el tema referido del sistema interamericano de la OEA, cuáles son las perspectivas desde allí. Tuve oportunidad de conocer el sistema interamericano en mis 4 años de embajador ante tal entidad. Primero que todo, sería importante dar un dato histórico. El sistema interamericano es el organismo regional más antiguo del mundo. Su origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington entre octubre de 1899 y abril de 1890. En ese encuentro que acabo de mencionar, la fecha que acabo de mencionar, se acordó crear una Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer toda una red de instituciones y de disposiciones, de acuerdos y convenciones que se conocería con el nombre de Sistema Interamericano. Estos fueron esfuerzos que condujeron a la creación de la OEA en el año de 1948. Hoy, la OEA tiene, o reúne mejor en su seno, a 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. Los estados parte se comprometen a realizar, a respetar los derechos y libertades consignadas en tales instrumentos. Y se crean algunos órganos para promover y observar la defensa de los derechos humanos. En resumen, muchos pensaron y creyeron en su momento que este era el primer esfuerzo político regional en defensa de la persona humana. Pero, sobre pretexto de la promoción y de la defensa de los derechos humanos, el sistema interamericano se ha convertido en una plataforma política que derivó en toda una agenda ideológica, la del llamado progresismo. Ahí encontramos todos los ismos muy en boga en la actualidad y que se utilizan, como todos sabemos, para llevar a cabo una reingeniería social anticristiana que avanza en la región sin mayores contratiempos. Lo debo decir sin el menor tapujo. Estamos ante una manipulación ideológica de los derechos humanos, abusando de su lenguaje para ponerlos al servicio de planes muy conocidos y extendidos en la hora presente. Por ejemplo, toda la agenda abortista la encontramos de manera cada vez más explícita en las resoluciones de derechos humanos que se aprueban en las asambleas generales de la OEA
o en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionada muy sofisticadamente, con términos muy genéricos y muy difusos: salud sexual y reproductiva, o irrupción o interrupción voluntaria del embarazo. A propósito, dichas resoluciones y recomendaciones no son vinculantes para los estados, ya que no pasan de ser meras declaraciones de naturaleza política, porque lo único que vincula a los estados internacionalmente son las normas contenidas en los tratados. Pero desafortunadamente en la órbita interamericana se pretende dar un carácter vinculante a todas las decisiones del sistema, como si esto fuera una especie de superestado con capacidad de sustituir y desplazar a nuestras leyes, a nuestras autoridades nacionales. Esto se realiza sin contar con ninguna facultad convencional. Pero lo mismo acontece con la agenda antifamilia. Conocemos los intereses que existen para disolver la familia natural, y tales intereses han encontrado en los órganos del sistema, me refiero a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana y a la Comisión Interamericana de Mujeres, a sus más eficaces aliados. Su lenguaje transversaliza todos sus pronunciamientos, e incluso países ajenos a la región, como España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza o el Reino Unido, aparecen financiando estas causas en un claro esfuerzo de colonialismo cultural a través de opiniones consultivas o de informes temáticos que promueven e imponen a la región tal matriz ideológica, so pretexto de promover la inclusión y los derechos humanos. Ocurre igual con reconocidas ONGs y grupos privados de presión que financian jugosamente opiniones consultivas, sentencias e informes temáticos, y por supuesto con el consabido litigio estratégico. Hace pocos días, la ministra española de lo que denominan igualdad escandalizó a su país y al mundo entero diciendo que, comillas, los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana mientras haya consentimiento. Hasta aquí la cita. Esto, que podría pensarse inicialmente que fue dicho de manera emotiva, improvisada, aislada y delirante, cada vez lo encontramos más presente en las decisiones de órganos judiciales nacionales y de entidades multilaterales como las que les he referido. Son los mismos pasos en la misma dirección, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad, lo cual terminará avalando y fundando aseveraciones como las de la ministra española. Según esta nueva antropología, si existe el consentimiento, todo será permitido. Por el momento, se avanza en la modificación del estatus jurídico del niño, que pasaría a ser sujeto de protección a sujeto de derechos, con plena autonomía, lo cual generaría consecuencias tales como, primero, desmontar la patria potestad; segundo, criminalizar la educación conservadora; tercero,
dotar a los niños de ejercicio pleno de derechos sexuales que incluirían la agenda transexual, LGTBI y la pedofilia. Eso es exactamente lo mismo que dijo la ministra, siendo lo más grave que en muchos países este escenario está cercano a ser política pública, en algunos otros lo son. Imaginen las políticas públicas de educación y de salud fundadas en esta antropología y en un nuevo derecho donde mi deseo se convierte en ley. Puede pensarse que este no es un mensaje esperanzador, que es un mensaje catastrofista y hasta apocalíptico, y que habría poco por hacer, lo cual no tendría correspondencia alguna con el título de este panel o de esta conversación titulada Razones para la Esperanza. Todo lo contrario, estamos ante un gigantesco reto. Tenemos la obligación moral como cristianos y como padres de familia de participar intensamente en los diferentes espacios cívicos que aporten en impedir que estas amenazas se concreten y que nos impongan una institucionalidad totalmente contraria al orden natural. Bueno, pero este es un tema que seguramente abordarán otros expositores. Más que nunca hay que participar con constancia y con persistencia. Participar en lo que alguien muy bien expresaba, en una OEA, pero donde la O sea la de la oración, la E la del estudio y la A la de la acción. Es lo que corresponde en la hora de ahora. Coloquemos en manos de Dios esta labor, sin olvidar que primero es el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Qué lindo mensaje con el que termina. Y bueno, solamente retomar esas palabras, ¿no? ¿Por qué es importante el que trabajemos en estos organismos internacionales? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque todo lo que usted, sí, me imagino se lo preguntarán porque ustedes están viviéndolo o lo estamos viviendo también en México. Bueno, lo importante es que todas y cada una de las batallas que ustedes están librando aquí en México o en Chile o en Argentina o en cualquier país son planeadas en estos organismos internacionales, y de ahí la importancia de detener lo que el embajador decía, este colonialismo ideológico, cultural que se está dando y que tiene como principal centro de ataque a nuestros niños. Ahora le voy a ceder la palabra al ex embajador Jaime Aparicio. Él también ha sido embajador ante la OEA, además de diferentes posiciones de alto rango en su país, así que tiene muchísima experiencia en el tema de derechos humanos. Él, siendo abogado, ha litigado en estos sistemas y nos va a compartir el día de hoy cuál ha sido esa experiencia en estas instituciones. Adelante, embajador. Gracias. Buenas tardes. Es un privilegio ser parte de este 14 Congreso Mundial de Familias y compartir este panel con Neidi, con Margarita y por supuesto con mi ex colega y amigo el embajador Ordóñez. Ustedes han escuchado el panorama en Naciones Unidas, han escuchado del embajador Ordóñez también cómo existe esta manipulación y esta penetración en los organismos regionales, también en este caso en las Américas. Y yo voy a tratar de continuar con esa óptica y mostrar un poco un ángulo más político y filosófico de los problemas que está atravesando en las Américas lo que se denomina el sistema interamericano. Lo primero que hay que decir acá
es que en esta asamblea estamos todos juntos para defender un concepto, como se ha dicho en el panel anterior, que es fundamental para la sociedad, que es la familia. La familia que tradicionalmente se ha unido alrededor de algo mucho más importante que el propio nacimiento y que es la religión del hogar y de los ancestros. Y eso es un tema que hoy todos debemos prepararnos para defender frente a estrategias muy bien elaboradas que están yendo precisamente a desintegrar ese concepto. Hoy asistimos lamentablemente, como se ha visto, a intentos de desestructurar desde el propio poder del Estado esos valores de libertad religiosa y no solo religiosa, sino de aquellos valores de libertades fundamentales que están contenidos en las declaraciones y en las convenciones internacionales de las cuales somos miembros todos los países de las Américas. En efecto, en América, en las Américas, desde Estados Unidos, desde el Canadá hasta la Argentina, somos todos herederos de una tradición de derechos humanos que proviene de Occidente. El legado, el patrimonio jurídico que tiene la región y al cual se ha referido el embajador Ordóñez, proviene de una filosofía liberal e individualista que se inicia con la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre y del Ciudadano con la Revolución Francesa de 1789. A partir de ese documento y de otros como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y muy posteriormente la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos de la OEA y las convenciones globales de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, nos muestran ese legado que es muy claro y muy preciso y está basado en el respeto, como decíamos, a esos valores liberales e individuales que constituyen la base de las democracias occidentales. Ya desde el siglo XVII se intentó, a través de la filosofía liberal de los grandes filósofos de la Ilustración, se intentó enmarcar la relación de los individuos con el Estado, vinculándolos con la pertenencia del ser humano como cuerpo natural, como cuerpo político y como cuerpo místico, es decir, el hombre y la mujer como seres físicos, como ciudadanos de un Estado y como cristianos. Esa filosofía es la que está siendo hoy puesta en duda con estrategias muy elaboradas, muy bien trabajadas y contra las cuales no hay resistencia porque del otro lado no se ha construido una estrategia que pueda frenar esa invasión, esa destrucción de esos valores que caracterizan el patrimonio jurídico de los derechos humanos en América Latina. Fortalecer ese vínculo es la base de la filosofía de los derechos humanos para evitar la tentación de los estados, como ocurre hoy en día, de imponernos proyectos de ingeniería social derivados de un nuevo colectivismo tribal e identitario que atenta a la libertad y a los derechos fundamentales. Bajo esa visión, tenemos que proteger el legado jurídico basado en la idea de que los derechos humanos, y ese es el gran legado de nuestra historia, al menos en Occidente, esos
esos valores son valores intrínsecos a la naturaleza humana. Nadie puede dar, ningún gobierno ni ningún Estado puede mirar los derechos humanos como concesión a los ciudadanos, porque estos no son una concesión, son un derecho inherente a la naturaleza del ser humano. Por eso provienen de una doctrina liberal e individualista, que es la que hemos mencionado anteriormente. Por eso es esencial que hoy reflexionemos y actuemos en defensa de esos valores que están amenazados por lo que se ha venido a llamar el progresismo, cuyo objetivo claro es la desarticulación de las sociedades con fines políticos y con fines de control y de hegemonía en el poder. Pero también este tema requiere acciones, no solo indignación, no solo respuestas esporádicas, sino una acción conjunta para responder a estas estrategias. El gran pensador mexicano Octavio Paz decía que en la raíz del autoritarismo, del despotismo y de toda forma de gobierno autoritario en América Latina están estas corrientes progresistas que disimuladamente han logrado, bajo la arrogancia moral de hacer el bien, han logrado destruir los grandes valores sobre los que se asentaba nuestra democracia. Y han creado y han promovido lo que él llamaba una suerte de antropofagia social, con fines de dividir a los ciudadanos y consolidar su poder. En el sistema interamericano, en todos estos años de historia del sistema interamericano de derechos humanos, sobre todo a partir de la creación a fines de los 69 de la Comisión Interamericana, han habido periodos de gran actividad y de gran solvencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El origen de la Comisión fue demostrarle a América Latina que podíamos tener un cuerpo cuasi judicial, como es la Comisión, que podía defender no solo los valores de la democracia, sino todo lo que implicaba la defensa de los derechos humanos en países que todavía estaban bajo caudillos y donde los ciudadanos no podían encontrar justicia en sus países. Hemos llegado a niveles de consenso en la región, eso quizás es lo más triste, porque si ustedes recordarán, en las cumbres de Miami cumbre de las Américas de Miami del año 94 y en la cumbre de Quebec en Canadá el año 2001, se llegaron a consensos muy grandes en cuanto a que la comunidad de estados americanos solo podía permitir en estas organizaciones y en la propia OEA organismos o países que respeten los derechos humanos y que respeten los valores y la democracia. Ese consenso se rompió con la llegada del expresidente Hugo Chávez, y Hugo Chávez inauguró una época de transición en la región que fue minando y destruyendo la institucionalidad del sistema interamericano. La estrategia de Hugo Chávez se fue ampliando con la llegada de otros dictadores como Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, otros gobiernos que si bien no eran dictaduras, pero vimos en Argentina, en Brasil con Lula, toda una corriente progresista unida alrededor del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que empezaron a tomar estas instituciones, empezaron a formar ONGs y realmente tomaron el control de la Comisión Interamericana. No quiero extenderme en muchos ejemplos, pero les puedo decir que a partir de que ellos se dieron cuenta que la estrategia adecuada era tomar la comisión a través de poner comisionados
que les respondan políticamente a estos gobiernos, lograron tener, de los 7 miembros, lograron siempre tener una mayoría. ¿Y qué hicieron? Empezaron a esconder los casos que no les interesaba y empezaron a privilegiar los casos que políticamente provenían de la izquierda, provenían de las corrientes favorables a ellos. Y comenzaron toda una estrategia de desinstitucionalización del sistema de derechos humanos. Como se ha visto en Naciones Unidas, usaron el mismo tipo de estrategias como es crear estándares regionales de derechos humanos, es decir, sin tener ninguna competencia, ninguna autorización, empezaron a crear mediante resoluciones, declaraciones y comunicados, incluso a través de comunicados, empezaron a crear unas doctrinas que las empezaron a convertir en estándares de derechos humanos que incluso jueces latinoamericanos empezaban a aplicar. Toda esta destrucción del sistema ha causado que en estos días la confianza hacia esa comisión haya rebajado, que haya estado durante casi 8 años en manos de un activista político como secretario ejecutivo, como se puede ver en todas sus acciones públicas, sus twitters, es verdaderamente un agente político del Grupo de Puebla, y hemos visto el daño que eso ha hecho a un sistema que era la única garantía de defensa cuando uno no encuentra justicia en sus países, ¿no? Han emitido medidas cautelares para cuanta persona de este movimiento de izquierda populista tenía problemas en sus países, en pocas semanas recibían medidas cautelares. Se han negado a dar una medida cautelar a la expresidenta de Bolivia, que ha sido detenida arbitrariamente, sin pruebas, ha sido juzgada, condenada, ha sido sometida a tratos crueles y degradantes, mientras el señor Evo Morales jamás recibió ninguna comunicación de la OEA, pese a acusaciones de fraude electoral, de pedofilia, comprobadas. Entonces vemos cómo se ha politizado y se ha ideologizado este sistema, pero como decía Neidi, yo creo que no todo está perdido. Se notan algunos cambios en estos días, han cambiado comisionados, y esperemos que con el concurso de asambleas como esta, con el concurso de ciudadanos movilizados, se pueda volver a poner a esta organización como un organismo que trabaja con veracidad jurídica, con independencia, que se sujeta a los convenios internacionales y no se inventa nuevas normas que causan realmente un efecto muy pernicioso, porque incluso se convierten en normas no escritas que afectan a los ciudadanos, a sus familias, y que propagan todas estas teorías que hemos visto de género, de plurinacionalidad y muchos de estos términos que se han inventado estas corrientes progresistas. Por eso, y con esto concluyo, estamos en un momento histórico en el que no cabe la indiferencia y es necesario promover una nueva reflexión política, pero no solo política, sino también cultural, porque una de las tragedias de la indiferencia de la gente ha sido que hemos perdido la batalla cultural. Así como el liberalismo y la democracia han logrado dar respuestas económicas, han logrado dar respuestas estructurales a muchos temas, se ha abandonado y se ha perdido esa batalla cultural. Y esa batalla cultural la han asumido regímenes como los de Cuba y muchas otras corrientes, incluso las progresistas, que han logrado captar la emoción y la psicología de la gente.
esos mitos que se han creado en torno a la Revolución Cubana, al Che Guevara, a la supuesta solidaridad de los pueblos, a Hugo Chávez, han sido, ¿por qué? Porque se les ha dejado abierto el campo de la cultura y es hora de aprender que las relaciones internacionales no solo se basan en la economía, en la política, sino que si uno es capaz de cautivar la psicología colectiva, de cautivar los símbolos y la cultura, vamos a tener muchas más chances de recuperar esos espacios en la esfera pública que hoy se han perdido. Yo creo que hay que reflexionar y fruto de esa reflexión política debemos unirnos para frenar esa imposición que nos quieren hacer hoy día de una ideología única y rescatar las bases de la pluralidad, del respeto a la persona humana y sobre todo de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Y solamente enfatizando de vuelta la importancia, cuando hablamos del sistema interamericano, hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos instituciones que forman parte de la OEA y que funcionan como, digamos, una primera instancia, una segunda instancia. Estas dos organizaciones, como nos decía el embajador Aparicio, estas están siendo usadas por el movimiento progresista para imponer estas ideologías a nuestros países. Y de vuelta, ya no somos nosotros quienes decidimos, pero son estos organismos que actúan como cortes supranacionales, como legislativos supranacionales, los que están decidiendo cuáles van a ser el tipo de leyes que van a regir en nuestros países. Y por supuesto, uno de los temas centrales en esta discusión es la mujer. Nosotros sabemos el papel hermoso que tenemos las mujeres en el rol de la familia, la gracia que Dios nos ha dado al poder ser madres, al poder ser procreadoras del futuro de nuestra sociedad. Y porque saben perfectamente la hermosura y el potencial de nosotras las mujeres, pues somos un centro de ataque. Lastimosamente, y lejos de lo que creeríamos y muy diferente al discurso que siempre utilizan, que es en favor de los derechos de la mujer, en realidad ellos no están en favor de los derechos de la mujer, están en favor de los derechos que les ayudan a avanzar su agenda, pero no los derechos de la mujer. Y por eso es que invitamos el día de hoy a la doctora Margarita. Ella está, como les decía, en un comité de expertas que forma parte de lo que es la Comisión Interamericana de la Mujer, un organismo dentro de la OEA también que se dedica única y exclusivamente al tema de mujer, en el que, como les decía, lastimosamente la realidad es muy distinta a la que supuestamente ellas pretenden promover. Margarita, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Primeramente quiero extender un cordial y fraterno saludo a cada uno de ustedes y expresar que para mí es un honor dirigirme a ustedes en estos temas tan delicados. Quisiera, antes de introducir el tema que me ha correspondido, que es los derechos humanos de las mujeres en el marco de la Organización de los Estados Americanos, llegar a una conclusión que es importante tenerla en cuenta en este momento que voy a desarrollar este tema. Y esta conclusión es a partir del panel de las Naciones Unidas, que estuvo muy excelente, y a partir de las intervenciones elocuentes y brillantes de los embajadores. Y es que estos temas que tienen que ver con organismos internacionales, conferencias diplomáticas, tribunales internacionales, incluso jueces nacionales, no están tan lejanos de nosotros hoy, porque desafortunadamente lo que se está decidiendo en estos organismos nos está afectando de manera negativa. Hoy estos temas son cada vez más cercanos, los tenemos a la puerta de nuestros hogares, a la puerta de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestras hijas. Para poder desarrollar el tema de la Agenda de Derechos Humanos de la Mujer,
Me parece importante, en el marco de la Organización de Estados Americanos, me parece muy importante empezar con dos interrogantes. El primero, ¿por qué una agenda específica para la mujer? Y el segundo, ¿para qué la agenda? La respuesta de por qué una agenda se debe a que desafortunadamente hoy existe una realidad triste y dolorosa. La mujer ha sido víctima de violencia y discriminación, que ha afectado gravemente el ejercicio de sus derechos humanos. Voy a poner dos ejemplos en relación de esa victimización. La CEPAL ha señalado que en el año 2020, 4.091 mujeres fueron asesinadas en América Latina por su condición de ser mujeres. Es decir, que 12 mujeres fueron asesinadas en nuestros países diariamente. Ahora vámonos rápidamente a las cifras de trata de personas. La Organización Mundial de Trata de Personas ha señalado que en América el 82% de las víctimas de esta esclavitud son mujeres y niñas. Esa es la respuesta por la cual existe una agenda en materia de derechos humanos de las mujeres. ¿Y para qué existe? Precisamente para promover el derecho de las mujeres a ser libres de la violencia y de la discriminación. Ahora bien, en relación con este punto yo quisiera hacer un paréntesis. Y este paréntesis va dirigido un poco a que analicemos y reflexionemos. A veces en ciertos contextos religiosos y en ciertos momentos se ha negado esta realidad de que la mujer ha sido víctima de violencia. Y esto ha sido un error estratégicamente garrafal, porque ha sido utilizado por los promotores de la agenda progresista para levantar una campaña de desprestigio contra nosotros. Hoy los movimientos feministas radicales están señalando que todo lo que representa un culto racional para Dios, llámese catolicismo, cristianismo, judaísmo, representa el odio hacia las mujeres. Han señalado de manera irresponsable que los evangélicos han establecido una agenda conspirativa internacional para atacar los derechos de las mujeres. ¿Y saben por qué esto es tan desfavorable para nosotros? Porque desafortunadamente este es el discurso que nuestras niñas, nuestras adolescentes y las mujeres jóvenes están comprando. Y lo que es más desafortunado, niñas criadas en el contexto de las Sagradas Escrituras hoy son militantes del feminismo radical, precisamente por esta campaña de desprestigio a raíz del desconocimiento de la situación de los derechos de las mujeres. Y con esto quiero cerrar este paréntesis, no sin antes decirles que hay ciertos aspectos de la agenda de los derechos de las mujeres que se ha podido avanzar de manera sustantiva en contextos religiosos. Y voy a hablar de dos ejemplos. El primero, la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, 1848, Nueva York. Es el manifiesto más importante de los derechos humanos de las mujeres, porque de ahí nació el movimiento de las sufragistas, el movimiento que pretendía reivindicar el derecho al voto de las mujeres. Eso sucedió en un contexto de una iglesia metodista. Eso no lo dicen las feministas radicales, pero lo tenemos que decir nosotros. Tenemos que reivindicar los logros que a través del ejercicio político de nuestra fe hemos logrado en el avance de los derechos humanos de las mujeres. Otro segundo ejemplo que también tenemos que tener presente, Juan Calvino, uno de los promotores del protestantismo, estableció de manera visionaria los fundamentos de los derechos a la educación de la mujer. Digámoselo a nuestras hijas, que en las Sagradas Escrituras tenemos la respuesta y que a través de ella hemos logrado conquistas de los derechos humanos y de los derechos políticos. Hay muchos ejemplos en relación con esto, como por ejemplo el movimiento que generó
el reverendo Martin Luther King, el más importante movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos. ¿Dónde surgió? En una iglesia. Cierro este paréntesis para entrar en mi segundo punto. Entonces, vamos a concluir para poder entrar al segundo punto. Existe una agenda porque es necesaria, porque hay una situación de vulneración de derechos de los derechos humanos de las mujeres. Pero la discusión no está si la agenda es necesaria o no, la discusión está en cuáles son los puntos centrales de esa agenda. Y los puntos centrales de esta agenda, de acuerdo a lo que de lo que señalan las cifras, de lo que señalan los hechos reales y comprobables, es que la agenda de las mujeres tiene que ir enfocada a la reducción de asesinatos, de las violaciones sexuales y de la trata de personas. En la reducción de la impunidad crónica que rodea desafortunadamente la violación de derechos humanos de las mujeres. Pero no es así. Pareciera que no es así. Un tema tan desolador, un fenómeno tan degradante como la trata de personas, donde las mujeres, las niñas, sin desconocer el sufrimiento de los niños y los hombres, por supuesto, son utilizados como objetos mercantiles despojados de su dignidad, de su humanidad, del ejercicio de sus derechos. Pareciera no ser tan central en esta agenda. Muy por el contrario, la agenda que hoy se está manejando se centra en temas que ya lo hemos visto alrededor de estas presentaciones, llamados los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué son los derechos sexuales y reproductivos? Voy a tratar de expresar una conceptualización de ello rápidamente. Consiste en el derecho que tiene la mujer de decidir si procrea o no procrea, en el intervalo de cuántos hijos va a tener y cuál es el intervalo que va a tener entre los hijos que decide tener. Y este planteamiento podría resultar para algunos interesante y tal vez para otros necesario, pero no me quiero centrar en este debate. Lo que quiero señalar con el tema de los derechos sexuales y reproductivos es que esta es la plataforma jurídica, legal y política para avanzar en la promoción del aborto, en la legalización del aborto, con un propósito, que el aborto sea un derecho humano. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias que el aborto se considere un derecho humano? Tiene profundas implicaciones sociales, políticas, económicas, morales, religiosas. Y yo me voy a atrever a señalar algunas cuantas de ellas, como por ejemplo las implicaciones legales y económicas. Cuando se reconoce un derecho humano, automáticamente se generan obligaciones internacionales y constitucionales hacia los estados. Y esto automáticamente genera que los estados quedan obligados a promover el derecho, protegerlo y sancionar a todos aquellos que se oponen al ejercicio del derecho. Y tengamos cuidado con esta segunda parte. Si se aprueba que el aborto es un derecho humano, se sancionaría a todos aquellos que se oponen al ejercicio de este derecho. Son tan solo algunas consecuencias. Veamos otra. ¿Qué significa la promoción de un derecho? Es generar campañas de información, de sensibilización. ¿Ustedes se imaginan el Estado promoviendo el aborto en todos los niveles? Y lo peor aún, con nuestros recursos, porque ahí viene el impacto económico. ¿De dónde va a salir el dinero para promover estos derechos? De nuestros impuestos. Y los impuestos tienen una vocación constitucional muy clara, y es financiar el Estado para el cumplimiento de los fines constitucionales que el propio Estado tiene. Pero lejos está que el aborto sea un fin constitucional del Estado. Y aún así, recogiendo las palabras del embajador,
No podemos estar indiferentes, porque ser indiferentes es ser cómplices de una campaña que se realizaría en el marco de la promoción del aborto, que se traduciría en muerte para el no nacido, pero en la muerte espiritual, emocional de la mujer, porque ella también es víctima, porque el aborto se lleva 2 vidas. Por eso nuestro eslogan, vamos a salvar 2 vidas, porque no es solamente la vida del bebé la que se pierde, sino de la mujer. Y tal como le decía nuestra querida moderadora, una de las maneras más agresivas, más violentas y más discriminatorias para destruir la mujer es el aborto, la respuesta que la sociedad tiene y que el Estado tiene frente a una mujer. Ahora bien, quiero señalar brevemente como tercer punto cómo se está trabajando en esta promoción del derecho humano al aborto. Esto va por pasos. El primer paso es descriminalizarlo, el segundo paso es legalizarlo, el tercer paso es llegar a la culminación de la declaración de aborto derecho humano. Pero, ¿cómo lo están haciendo? Hay 2 niveles, un nivel internacional y un nivel nacional. Y en estos 2 niveles se ha transformado el lenguaje. Ya no se dice aborto, se llama interrupción al embarazo. ¿Y cómo se desarrolla esta agenda a nivel internacional y concretamente en la Organización de Estados Americanos? Como ya lo han explicado, existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Mujeres. Y allí, de acuerdo al mapeo que hemos realizado, hay 4 maneras de ir lentamente construyendo hacia la legalización del aborto. La primera tiene que ver con la resolución de casos específicos, y quiero enfatizar este asunto, casos específicos, que afortunadamente no representa la mayoría de las situaciones que las mujeres deben vivir o deben afrontar. Y estos casos específicos son absolutamente dolorosos y hay que hacerles frente. Y voy a señalar algunas de estas condiciones específicas. El embarazo producto de violencia sexual, el embarazo producto del incesto, la criminalización de mujeres por abortos espontáneos y el embarazo de mujeres que están padeciendo enfermedades crónicas, que el embarazo desafía su propia vida y su propia salud. Son situaciones extremas que afortunadamente representan un porcentaje muy bajo porque tienen baja prevalencia. Pero ¿qué ha pasado? Que a través de estos casos específicos, lo que han pretendido es construir el lineamiento y la necesidad de la despenalización del aborto, de la legalización total del aborto. El arte de aplicar el derecho consiste en traer la norma general y aplicarla a la situación específica para tener una resolución judicial que alivie a la persona. Y no que a partir de la resolución judicial de una situación específica, llevarla a una norma general, como lo que pretenden ellos en este tiempo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que estar muy pendientes de cómo lo están haciendo. Lo segundo, ya lo han hablado aquí ampliamente, son estas resoluciones del derecho blando, el soft law, resoluciones que no son vinculantes, que las están promoviendo, ¿sí? No son vinculantes para los estados, no los obliga jurídicamente hablando, pero la promoción y promoción de estas resoluciones empiezan a tener eco. Tanto así que lo que hacen en estos organismos internacionales para decidir estas situaciones específicas es precisamente utilizar en la argumentación jurídica las resoluciones del derecho blando, las resoluciones del soft law, que no son vinculantes ni obligatorias. Entonces tenemos la resolución de casos específicos, tenemos
estas resoluciones que ya ampliamente han hablado nuestras compañeras de Naciones Unidas y los embajadores, y tenemos las alianzas estratégicas con organizaciones abortivas de la sociedad civil. Se hacen reuniones en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar y discutir temas vitales, lineamientos de política, lineamientos de estrategia, seguimiento de la agenda de la implementación en temas de derechos humanos de la mujer. ¿Y quiénes son y qué hacen estas organizaciones? Invitar a estas agendas abortivas. Hay una alianza. ¿Y qué hacen estas organizaciones abortivas? Pues tomar ventaja del escenario político y diplomático que les han otorgado para decir que la OEA todavía tiene una deuda pendiente con las mujeres y es la legalización total del aborto. La cuarta manera como ellos están promoviendo el aborto es a través del reconocimiento político hacia los estados que van avanzando en esta desafortunada corriente. Y esto tiene un efecto bastante importante. ¿Por qué? Porque no solamente alientan al Estado, que ya empezó a dar estos pasos para legalizar el aborto, a seguir continuando en ese camino, en ese sendero, sino que estimula a los demás estados para que lo sigan haciendo. Y esto lo hacen a través de comunicados públicos, lo hacen a través de sus redes sociales. Ahora bien, el tema en relación con el nivel nacional tiene que ver con lo que hemos llamado la dictadura de los jueces. Los jueces están decidiendo, los jueces están usurpando las funciones constitucionales de la rama legislativa, a quien le correspondería decidir temas tan delicados, tan complicados como el aborto. En ese sentido, los jueces, a través también de casos específicos, están estableciendo reglas generales. Yo quisiera concluir de dos maneras. Tenemos buenas noticias y una de ellas es que hoy tenemos la libertad de estar aquí, que la presencia de cada uno de ustedes muestra corazones dispuestos para entender, para analizar, para informarse de lo que está pasando y para tomar acción en una batalla que algunos han llamado la batalla cultural, pero yo la llamaría la batalla por los valores y los principios, la batalla por el ejercicio político de una fe bíblica. Hoy quiero decirles que mientras que esto va avanzando, nuestra libertad religiosa va decreciendo. Está absolutamente conectado el avance de estos derechos con la reducción de nuestras libertades. Y el segundo punto de mi conclusión tiene que ver con que, a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos, lobbies, cabildeos, litigio estratégico y todo el dinero que se le ha invertido por parte de las organizaciones abortivas a este tema, el aborto no es un derecho humano. Y hoy tenemos nosotros un espacio político para luchar por esas dos vidas, para posicionarnos, para que nuestra voz se siga escuchando. Este es un llamado para que ustedes y nosotros seamos precursores de concientizar, de levantar conciencia y de participar activamente. Y todo esto lo podemos hacer. Y todos sabemos dónde encontramos la fortaleza. Porque de la mano del único que todo lo hace posible, todo es posible. Muchísimas gracias. En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, destino.